Hola, Olga. Hola, buenos días. ¿Cómo están todas? Bien, ¿y tú? Todas, todos. Bien, gracias. Aquí, lista para cuando empecemos. Perfecto. Qué bueno que nos pudimos conectar bien. Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, si quieres, déjame hacer una breve introducción y después ya empezamos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, para los que nunca se han conectado, estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo cada 8 días, todos los jueves a las 11 de la mañana, hora México, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores, gente relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias, sus caminos, lo que les inspira y nosotros también nos sintamos inspirados por ello. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Olga Reiche. Ella es de Guatemala y ella trabaja con tintes naturales, con tejidos y con comunidades. Entonces, ahora sí hay que empezar. ¿Cómo estás, Olga? Cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Pues yo soy Olga Reiche, me conocen porque así es como se escribe, pero se pronuncia Raige. Ah, Mi abuelo era, entonces por eso tengo este apellido, Raige. Por, eh, yo vivo en Antigua, Guatemala, aunque soy de la capital de Guatemala, pero hace 45 años que vivo aquí en Antigua. Y desde hace más o menos 38 años trabajo con comunidades artesanales de todas partes de Guatemala. No fue algo que yo escogí, sino se me dio por cuestiones de trabajo en la juventud y he hecho realmente una carrera textil gracias a eso y ha sido como un regalo en mi vida porque pues ha sido así como que fantástico y muy de unas relaciones preciosas con la gente, he aprendido muchísimo y me he ido desarrollando en el textil y se ha convertido en mi pasión. sí, Y me imagino. Pero, y desde, o sea, desde chiquita, ¿alguna vez te imaginaste trabajar con textiles o tú te querías dedicar a otra cosa o cómo fue? no, la verdad que los No. textiles, a pesar de que mi abuela indígena de Cobán, Cobán es una región del noreste de Guatemala, pues ellas son tejedoras y todo, pero mi abuela no era tejedora, entonces yo sí crecí rodeada, digamos, porque vivíamos también en una zona que estaba muy cerca de donde hacían cerámica en Mm, Guatemala, entonces pues eso lo veía casi todos los días o en mi infancia y también pues en los viajes que hacíamos con la familia y todo, pero yo no, nunca me creí de textil. A los 20 años o por ahí, sí, yo empecé como a comprar o a adquirir textiles de Guatemala y no tanto a usarlos, solamente uno que era como de ceremonial, que me fascinó y era una joya y entonces yo lo utilizaba y era como mi orgullo, era una pieza preciosísima de Quetzaltenango, de ceremonial. Y eso fue como mi introducción. Yo trabajé así de joven cuando tenía como 17, 18 años en una tienda que se llamaba Sombol, que pues era una tienda grande de mucho prestigio que te vendía las artesanías y textiles de toda Guatemala. ah, qué bien. También, pues puede ser que ahí haya sido mi mayor introducción, puesto que me fascinaba todo y me encantaba. Era un trabajo muy bonito porque uno aprendía sobre todo de Guatemala y eran cosas muy finas y muy bien hechas. Luego, al Sí. cambiar a Antigua, ahí empecé, porque mi trabajo con Oxfam, que era una ONG que estaba ayudando aquí para después del terremoto, ellos me enviaron a las comunidades a hacer entrevistas con los que estaban pidiendo financiamiento. Y la mayoría eran artesanos y artesanos textiles. Entonces conocí todos los textiles de Guatemala y las regiones, las diferentes técnicas, diferentes cosas. Y pues ahí empezó. Yo creo que ahí fue donde empezó mi camino, Sí, realmente. seguro sí.
Y después que, no sé qué otras experiencias pasaron como en tu vida que te llevaron a, o sea, bueno, empezó en Antigua, pero después no sé si haya habido otras cosas que te llevaron justo a los tintes naturales, a los tejidos, a trabajar con comunidades. Pues en el 82, el 84, 6, ya no puedo, no me, pero en los 80s, Sí, después del conflicto armado, había muchísima necesidad en Guatemala de apoyar a los grupos y apoyé a un grupo empecé con un grupo de mujeres de la zona Ixchil, que está también en el norte de Guatemala, y ellos se habían visto bastante afectados por la violencia, y habían muchas viudas. Por petición o de una amiga que me dijo, ¿podrías ayudar a estos grupos? Se me ocurrió abrirles una tienda en Antigua y entonces empecé con un grupo de 27 viudas y luego se fueron uniendo más y más y se empezó a correr la voz de que había una tienda para viudas y bueno, ya para los 90 creo que teníamos 700 mujeres viudas, todas tejiendo, y entonces eso me obligó a ponerme en lo que era desarrollo de producto, por esto que teníamos. Ellas estaban felices porque estaban produciendo y les hacía mucho bien a nivel psicológico el estar juntas y tejiendo y también teniendo un ingreso de ello. Así que esa tienda de Antigua salía en las guías de turismo también y llegaba la gente y estaba como muy bien aceptada y los productos eran novedosos. Uno, porque eran de comunidades que realmente no se conocían ni siquiera en Guatemala y, o que no habían sido muy expuestas, digamos. sí, claro. Y no, no sé si nos puedas contar un poquitito más sobre el conflicto armado de los ochentas en Guatemala para los que no, no estemos tan familiarizados con él. No sé, porque fue como algo que realmente cambió, ¿no? Como me decías el otro día, Guatemala. Sí, exacto. Bueno, Guatemala tenía, son 22 grupos étnicos, cada uno con su textil tradicional y con su forma y técnica de tejido, pero eso cambió mucho a raíz del terremoto, que fue un terremoto devastador. 24,000 personas se vieron afectadas y pues eso hizo que la gente tuviera que movilizarse y justo después, eso fue en el 76, y justo después en el 82, pues en los 80 empieza el conflicto armado en Guatemala y muchas comunidades se vieron bastante afectadas. No voy a entrar en detalles de quién y cómo, Claro. que fueron comunidades indígenas las más afectadas, puesto que son la mayoría de la población guatemalteca. Y eso afectó muchísimo toda su vida tradicional. Obviamente también empezaron a cambiar sus textiles, unas lo ponían del lado revés, algunas otras cambiaron para que no las identificaran de dónde eran, otras quitaron su huipil o su blusa tradicional para que no fueran reconocidas o para poderse mover un poco más libremente, ¿no? Ellas estaban todos en general, estábamos bastante afectados, pero la población indígena fue la más afectada. Y con Ok. ellos sus tradiciones, su vestimenta, su cultura en general. Sí, realmente llegó a cambiar totalmente Guatemala, ¿no? Bastante, sí, lastimosamente. ¿Las que, perdón? Lastimosamente digo, porque sí Sí, afectó bastante, bastante. O sea, yo por la edad que tengo, pude y tuve la suerte de conocer pueblos así, con bastante autenticidad, con bastante tradición textil. El textil está muy vinculado a la cultura, sí, puesto que ellas tienen trajes de a diario, pero también tienen sus trajes ceremoniales y pues eso afectó bastante en sus fiestas tradicionales también. sí, es que me llama la atención que, bueno, cada vez que hablo con alguien de Guatemala, como que está muy presente tanto el terremoto como este conflicto que hubo en los ochentas, entonces por eso dije, creo que es importante como
como que realmente hablar un poco más de él para que los demás también sepan un poquito más, que a veces no sabemos tanto de la historia, ¿no? De otros países. Entonces, Sí, y también pues los cambios y los desarrollos que hay en todas las vestimentas tradicionales se deben a los cambios que también están habiendo en el país y las cosas que afectan la economía, muchas cosas, ¿verdad? Guatemala también era productor de algodón y de pronto dejaron de cultivar algodón y todo el algodón empezó a ser importado. mm, Es- sí. Entonces, bueno, pues como es un largo periodo o una larga carrera, ay, creo que te dejamos de escuchar, Olga. Ah, sí, se me hace que el internet se fue. A ver, vamos a ver si regresa. Si no, ahorita la vuelvo a invitar. Que ya se nos quedó trabado por aquí. Mm, a ver, esperemos tantito que no. Está como trabado porque tampoco se termina de salir. Ah, listo. Listo, ya regresaste. Es que te perdimos unos minutitos. perdona, es que estaba tratando de silenciar el teléfono y ahí se me fue. Ah, con razón. Este, pero y bueno, no sé, bueno, ya como regresando a tu camino, así ya es que me están diciendo que a mí sí me escuchan. Ok. Entonces empezaste a trabajar con estas mujeres que se habían quedado viudas por el conflicto de los ochentas y tú empezaste a tener, a vender sus tejidos, o nos puedes seguir contando de eso. Pues sí, esta tienda se llamaba Ojalá, estaba en Antigua. Bueno, yo la puse en Antigua porque yo viví aquí en Antigua y también porque Antigua pues es una zona un poco más turística y cerca de la capital. Pensé que era lo ideal para comercializar los textiles de las mujeres viudas. Empezamos como produciendo de la zona Ixil, en su mayoría, luego Sololá, Nahualá, otros pueblos, incluso Rabinal, que es un pueblo más de oriente, oriente, nororiente. Y entonces trabajábamos, pero me vi forzada a desarrollar producto para que todos se vendieran. Empezamos a hacer mantelitos, a hacer recojines. En esa época, ahorita suena como que ya es algo muy, pero en esa época esos productos no habían, o sea, no se hacía mucho. Entonces sí, pues empezamos a hacer vestiditos de niña, todo. Era la producción, porque ellas no paraban de tejer, entonces había que constantemente. También me vi vinculada a lo que era el comercio justo, Fair Trade, que se llama. Pensé que era la mejor forma de comercializar los textiles de ellas y entonces empezamos a exportar para tiendas que vendían en comercio justo y empecé a participar en eventos que eran para comercio justo. Y Para todo de dar los ochentas, sí fuiste como de las primeras en hacer eso. Sí, aparte de esta tienda Sombol que les dije que yo ya trabajaba, yo creo que sí, no había mucho. Entonces estaban los mercados que vendían artesanía, pero no tanto. Y con un poco ya en producto para utilitario o para decoración o para ropa, era muy poco lo que existía en ese entonces. Sí, me Pero imagino. ¿Y cómo llegaste al mundo de los tintes naturales? Porque empezaste con los tejidos, ¿no? Y después, ¿cómo diste como ese cambio? bueno, ya teniendo esta tienda, estaba ya, digamos que inmersa totalmente en lo que era textil. Entonces ya mi interés también ya empezó con los tejidos, las técnicas de tejido, los materiales, las diferentes fibras, todo esto. Y empezó a pasar gente de todo tipo también por la tienda y entre ellos estos mexicanos que pasaron y me enseñaron que ellos muy interesados en los textiles de Guatemala, y entonces entusiasmados me enseñaron de que tenían textiles teñidos con tintes naturales, unas fibras traían ellos, lana. Y entonces yo me emocioné y bueno, los invité a que vinieran a darnos un curso, los tuve en mi casa y
estuvimos ahí y totalmente unos 4 o 5 días con amigas que reuní, tomamos el curso y pues yo ya me quedé bastante motivada a seguir. Y ya para el 87 yo ya estaba totalmente inmersa en los tintes naturales, estaba investigando todo tipo, con la única, digamos, obstáculo era que pues yo aprendí con ellos a teñir lana. Y en Guatemala la fibra que más se utiliza es el algodón. Sí, Entonces, costó muchísimo encontrar la vía para teñir estas fibras, porque todas las fibras celulosas son más complicadas de así que, bueno, gracias a Ana Roquero, que para mí es una maestra, pero maestra de maestras en lo que son los tintes naturales. La conocí por una coincidencia en España, en Madrid, y de ahí ya no paró nuestra relación y luego ella hizo un curso en Oaxaca para un evento que hubo de AMACUP, que era una asociación de culturas populares en México. Y entonces ellos organizaron un evento textil artesanal y Ana fue invitada para dar un curso y entonces yo me fui a estar ahí con ella y luego participamos y también colaboramos porque ella estaba haciendo su libro sobre los tintes iberoamericanos y ya pues entonces de ahí ya no paramos y tampoco paró mi investigación y mis pruebas. Así que así sí, fue. porque tú también tienes un libro que se llama Tintes Naturales de Guatemala. ¿Cuál es Plantas, el nombre? Sí, plantas historias de Guatemala. Plantas Tintales de Guatemala. Sí, por si quieren buscar su libro de Olga Reiche, para que vean las plantas que hay en Guatemala. Y, y bueno, ahorita pensándolo, ya llevas como más de 30 años, ¿no? 40 años tiñendo, algo así. Pues desde el 87 no he parado realmente. Sí. Como digo, pues, investigando, no en ese entonces no había libros, sí habían algunos manuales en inglés eh, por europeas o americanas que habían hecho libros, pero la mayoría eran para lana y Mm, con mordientes sintéticos. Y a mí se me hacía un poco pues ridículo, un poco no fuera de lugar, que utilizar mordientes sintéticos o químicos para hacer tintes naturales. Entonces mi investigación empezó y yo creo que ahí mi trabajo con las comunidades, yo quisiera mencionarlo porque aprendí muchísimo, no de las comunidades, sino que aprendí enseñando el hecho de que me obligaba a tener que capacitarme o ver o probar o a experimentar. Así que sí, a finales de los 80, ya casi cerca de los 90, los textiles de Guatemala fueron rechazados por el tinte que tenían. Tenían parte del tinte, tenían azo, que es un ingrediente muy cancerígeno que tenían los tintes sintéticos que se estaban utilizando para los textiles de Guatemala. Y entonces decidieron que mejor la alternativa podía ser los tintes naturales. Y así fue como me contrataron para capacitar varias comunidades. Y empezamos con San Juan La Laguna, que es un pueblo en el lago de Atitlán, ah, que sí. y, y se capacitaron bastantes grupos. Ah, ya te perdimos otra vez, Olga. Creo que no te estamos escuchando. Ah, a ver, ¿qué está pasando? A ver, creo que ella se dio cuenta. Listo. Sí, creo que ya regresaste. Ah, no. Ya, es que no sé, algo está sucediendo, no sé cómo evitar que entre el teléfono. Creo que Ah, cada bueno, vez que entra una llamada sí, 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 es por las llamadas. bueno, pues, A ver, discúlpame. entonces capacitaste, ajá, ajá, comunidades en el lago de Atitlán. En Exactamente. Guatemala.
Y en otros lugares también, en varios sitios, digamos, diferentes ONGs me pedían que fuera a capacitarlas y eso fue un campo fértil para mí de experimentación. Porque yo me enfocaba en no querer utilizar mordientes sintéticos. Pues aparte de la lumbre que siempre se tiene que utilizar, buscar alternativas y en eso yo creo que el usar el uso de los taninos y que en Guatemala se encuentran muchos, nos ayudó bastante. Dentro de los taninos encontré uno, porque los taninos también dan color. La Sí. gente que trabaja con tintes naturales, lo sabemos. Entonces, era de encontrar un tanino que no le diera color al hilo para que no interfiriera. Y fue así como encontré lo del plátano, que aquí se da bastante. Y Pero también usas ¿qué parte del plátano? O sea, usas las hojas del plátano. el tronco de la platanera, que Ah, también aparentemente es como que estás quitando una platanera, pero aquí cuando los plataneras dan sus plátanos o sus bananas, hay que cortarlo para que siga el otro que viene. Entonces, realmente, pues eso está es, perfecto eso, porque en Europa usan ¿cómo se, el gallnut, ¿no? ajá, sí, sí. Ajá, y Y aquí en está bien Guatemala que sea también como, también lo tenemos, pero siempre da el color café oscuro, ¿verdad? Entonces, interfiere en el color que tú vas a utilizar. Entonces, yo he estado viendo últimamente que todo el mundo utiliza, por ejemplo, el aguacate mucho, y yo me he dado cuenta que yo toda la vida utilicé el aguacate como mordiente solamente, mm, según si iba a utilizar para colores naranjas o colores rosados o eso sí. Entonces el aguacate era mi tanino a utilizar. Pero de por sí el plátano siempre ha sido el mejor porque no le da color a la fibra. está súper interesante lo del plátano. Sí, y Y yo no he visto que lo practiquen en ninguna otra parte. Entonces, eso fue gracias a, pues, a todas las investigaciones, a las pruebas, al experimentar y fallar y ver qué más y buscar, seguir buscando. Entonces, sí, mi trabajo con las comunidades ayudó muchísimo, puesto que en las comunidades encontramos todo esto, ¿verdad? sí, me Eh, imagino. Y que, bueno, me imagino que ahora tu tinte natural favorito es el índigo, o no sé, porque he visto que lo usas muchísimo, o con cuáles tintes te sientes más identificada. Bueno, sí, la verdad que sí. Uno, porque, bueno, yo creo que quién no se enamora del índigo siendo como tan mágico. Otro, porque en la historia de Guatemala, el único tinte natural que realmente existió y se practicó y fue el índigo. Mm, También fue la primera exportación que se utilizó aquí. Fueron los rubros de la economía guatemalteca se basaron en dos tintes y uno fue el índigo y la cochinilla. mm. Todo eso fue antes del café, que cuando llegó el café pues se dejó de utilizar, pero los textiles de Guatemala desde el principio empezaron, desde que vinieron los colonizadores y desde el tiempo de los mayas el índigo ya se utilizaba en Guatemala. Los mayas produjeron el azul maya, se llama azul maya porque fueron ellos que lo crearon y contiene índigo. Sí, Entonces, pues eso para mí ya es como que, o sea, está muy, muy inmerso en la cultura guatemalteca, en la historia, tanto cultural como económica y en la textilera, no digamos. De hecho, aquí se continúa utilizando el índigo sintético como uno de el azul sintético, o sea, le llaman tinta, lo utilizan todavía lo aprecian muchísimo para textiles finos, pero es sintético, porque sí. ya nadie está trabajando así artesanalmente con el índigo natural. Porque ¿cómo fue tu experiencia? Cuando tú empezaste a teñir con tintes naturales, ¿ya casi ninguna comunidad conocía estas técnicas? ¿O había tal vez algunas pocas? ¿O cómo fue? No. Aquí en Guatemala
solamente en la zona de Momostenango, que es un pueblo que teje lanas. Fue el único lugar en donde se practicaron los tintes naturales con mordientes muy, muy dañinos para la salud, porque eran todos sintéticos, pero fue el único sitio. Tradicionalmente e históricamente en Guatemala solamente se utilizó el índigo. Y ya se Los había perdido cuando, o sea, cuando tú llegaste ya no tenían ese conocimiento, me imagino. no. Y Mm. había un color amarillo que sale de una planta que se llama la cuscuta americana, que sí se utilizaba así por poquito, porque pues ese tinte es así, no es una planta, es una enfermedad, o ¿cómo se dice? Ah, ok. Como Sí, una como plaga o algo así. exactamente que le da la planta, entonces no se consigue cantidad y solo está en algunas zonas. Y también es bastante, es un amarillo muy lindo y se consigue muy bien y todo, pero lo que sucede también es que la recolección no dura mucho tiempo la planta, hay que utilizarla en el momento y bueno, eso hace, entonces esos color amarillo era en los textiles tradicionales antiguos, era utilizada pero muy poquito, en linitas o hebras que se metían en los textiles, muy poco. En cambio el índigo sí, en todos los textiles podemos ver jaspe, la técnica de jaspe se utilizó casi todo el tiempo con índigo. Al principio estoy hablando de los 40, 50, incluso desde 1800. Ok, ok. Mm. Pero otros colores no. La cochinilla, a pesar de que Guatemala fue un país exportador de cochinilla y productor de cochinilla, la cochinilla no se utilizó. Creo que por lo mismo de que las fibras que se utilizan aquí son vegetales y no de las de lana. Que la cochinilla siempre tiene mejor resultado en la lana, no en las fibras celulosas. Ok, ok. Y bueno, en cuanto a los tejidos, sé que, bueno, me estabas comentando el otro día que trabajas con comunidades en Cobán que hacen un tejido bien finito, o nos puedes contar sobre eso y también en qué otras comunidades trabajas. Pues sí, digamos, mi abuela es quechí, entonces yo crecí como, aunque ella murió cuando yo era niña, como nosotros nos quedamos muy vinculados a esa zona de Alta Verapaz porque mi papá es de ahí y mi familia. Nosotros no, nosotros crecimos en la capital, pero pues sí íbamos a Cobán y estábamos muy vinculados con esa zona. Y muy fascinada toda la vida con ese textil. Yo creo que porque lo tengo en las venas. Pero Seguramente sí. el textil de la zona de Alta Verapaz, específicamente de Cobán, es un textil bastante fino y muy diferente al resto de los textiles de Guatemala. Eh, yo estoy haciendo una investigación sobre este textil y yo lo veo, es un textil que no ha sufrido muchos cambios. En general, los quechís, que es la etnia de ese lugar, mantienen una línea muy recta desde la época de los mayas, tanto en su lengua, en sus tradiciones, en su cosmovisión, como también en este textil. Yo lo veo que este textil viene realmente muy ligado desde la época prehispánica y no ha sufrido mayor cambio. Todos los textiles han sufrido muchos cambios, pero este no, este se mantiene. Ellas trabajan con una hebra de hilo, lo cual también me hace pensar que una hebra se produce cuando están hilando a mano. Lo primero que sale es un una hebra. Y Sí, como ellas muy son infinito, ¿no? con una hebra muy finita. Bueno, en fin, mi pasión por ese textil ya viene desde mucho y empecé a trabajar con ellos cuando empecé a ver en los 90, a final de los 90, 2000, que ya estaba un poco decayendo, ya no. Ellos no están cerca de zonas turísticas, entonces no tienen acceso a mercados para vender sus textiles. Viven en comunidades un poco remotas
a pesar de que Cobán es un pueblo, la ciudad de Cobán es un poco, es grande y es muy comercial, pero no genera turismo o personas interesadas en comprar textiles. Entonces, esta técnica de textil y también incluso se vio un poco reemplazada para el uso de ellas mismas por un encaje de origen chino, Ah, encaje industrial. Entonces ellas compraban los encajes industriales y los estaban utilizando como huipiles. y Entonces, tendrás, perdón, Olga, ¿tendrás por ahí un pedacito de textil o un huipil que nos enseñes de de Cobán? ay, perdona, conmigo no, pero puedo, bueno, tengo textiles de los que estaba haciendo, pero es que quería enseñarles lo blanco. Ellas solo, la particularidad del textil de ellos es como blanco con blanco, Ah, ok, eh, sí, pero es el mismo, solo que aquí ya está teñido, ¿no? con índigo. Sí, es que cuando eso lo iba ahorita, que ellas solamente trabajan con blanco y figuras muy ligadas a lo que es su comunidad. eh, su medio ambiente, ¿verdad? Ellas se enfocan en su... Esto de la simbología, pues realmente es como ni ellas mismas lo entienden, ni ellas mismas saben que están, tienen unos símbolos. Y no, pues realmente son cosas que suceden alrededor de ellas, en la naturaleza. Ellos tienen patos, ellos tienen cangrejos, ellos tienen hoja de pacaya, que es un vegetal que se da, que parece una palmera. Ellos tienen ríos y muchos ríos y muchas montañas y entonces esa es su simbología, digamos, que utilizan esos textiles. Pero cuando yo empecé a trabajar con ellas, una de las formas de mantener este textil era dándoles una entrada económica, porque si no, no les interesaba. Este es un textil que tarda mucho tiempo en tejerlo, porque es una hebra muy fina y pues, se tarda muchísimo en terminarlo y hacerlo. Y Además, entonces, les voy a explicar nada más tantito. Es un textil que es súper delgadito, hagan de cuenta que es como una gasa y es cosa como, bueno, yo tengo uno y es como, me encantó porque es súper ligero, como vaporoso, no es como otros huipiles que son muy gruesos. Esta tela es muy, muy delgadita y muy fina y se ve muy bonita. Ya, perdón, para que supiera. exactamente. Sí. Es porque no me quiero mover, que no voy a traerlo. Sí tengo textil blanco y incluso tengo el telar, pero no me quería mover para ir a buscarlo. Disculpen que no lo tengo aquí Ah, en no la te mano. preocupes. Si no, igual al Y ratito nos enseñas ese azul como más de cerca para que lo vean así como más, sí, yo más lo que quiero detalladamente. es lo fino que es el tejido de ellas, es bastante, bastante fino. Es gasa, es una gasa. Y podría ser como una especie de encaje realmente, porque es muy, muy lindo. Así que entonces, pues empecé con ellas a trabajar y una forma, como digo, era de estarles pidiendo algo que fuera más vendible que un huipil. El huipil de ellas o la blusa de ellas es bastante pequeño, muy corto. Mm, Eh, ok. para generar también un mercado local, obviamente no existía. Entonces apliqué para participar en el Folk Art Market de Santa Fe, que es un mercado que aprecia muchísimo lo hecho, lo mejor de cada país en todas las ramas artesanales. Pero de Guatemala no participaba nadie, no había ninguno que estuviera participando y entonces yo apliqué con el textil de Cobán, queriéndolo como un poco rescatar. Y nos invitaron, obviamente, fuimos aceptados. Una de las cláusulas que yo puse en mi aplicación fue precisamente que yo quería rescatar este textil porque estaba casi en vías de extinción. Entonces, gracias al Folk Art Market que nosotros participamos ahí, fue acogido, o sea, lo que llevamos no duró nada, se vendió inmediatamente y nos dijeron, bueno, pues no trajeron más. Pues nosotros no sabíamos que iba a ser así como que tan Un exitoso. éxito.
Ajá. Bueno, quiero mencionar así brevemente nada más que por 10 años consecutivos fuimos con la artesana, que la artesana representaba a todos los grupos que estábamos trabajando ahí. Y ella hasta la fecha continúa yendo por su cuenta y sigue teniendo mucho éxito con las textiles. Y yo Qué bien. la dejé un poco porque pues yo pensaba que ella ya estaba lista para seguir por su cuenta, ¿no? Y yo sigo trabajando con estos textiles, con otras comunidades que están un poquito más remotas de ahí, pero que practican este textil también. Y no, muchas gentes ya no lo quieren hacer porque dicen, no, mucho, es muy complicado. Ay, no, a usted solo le gusta eso finito, eso no, eso tarda mucho. O sea, no es fácil, cuesta muchísimo. Hay que tener mucha paciencia de buscar los grupos y entre los grupos buscar quiénes son las que trabajan bien. Como ya no las quiero introducir a ellas en los tintes naturales, porque ya sería como apartarlas Sí, del tejido. de su tejido. Entonces yo les envío a ellas los hilos ya teñidos y Mm, las combinaciones que yo quiero, también los tamaños y las formas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a mezclar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dibujos vamos a ponerle? Siempre utilizando los motivos y los dibujos tradicionales que utilizan ellas. A veces los agrandamos, a veces los ponemos más juntos, a veces, bueno, eso es ya lo que, digamos, mi colaboración en sí, claro. crear piezas para ellas, para que sean más vendidas y pues sí tienen mucha aceptación. Obviamente que todos estos textiles tienen que ir a mercados que son mercados que aprecian no solo la belleza del textil, sino la forma como está hecha, quién lo hace, Mm, eh, que está todo unido a mano, que no está cortado, que no está intervenido por otra persona más que la unión. Y también, pues, la belleza de esto, ¿verdad? sí, Eh, claro. Y también, aunque, o sea, aunque mencionas que hay personas que ya no lo quieren trabajar, pero igual siento como que la técnica ya se recuperó un poco a como estaba tal vez en los noventas, ¿no? Sí hay más personas que ya se dedican a esto y que tal vez la técnica sí puede seguir por las siguientes generaciones, ¿o tú cómo ves esto? bueno, yo pienso que si están las comunidades un poco más alejadas, es más fácil, porque cuando ya están más en contacto con, digamos, no, las jóvenes Mm, no quieren hacerlo y a pesar de que este textil es bastante caro, no es un textil que se puede vender barato, por eso también es difícil comercializarlo, porque solamente la gente que lo aprecia y que lo sabe apreciar lo va a adquirir. Y también, pues eso hace que ellas un poquito se interesen en el textil este, pero cuesta. Yo creo que cuesta. Y en general, en Guatemala, el textil es muy complejo y pues bastante. Y en todas las comunidades, bueno, en México sucederá lo mismo. Ya son pocas los grupos que van quedando. Y yo creo que depende mucho de todos nosotros, las personas que adquirimos o la apoyamos a estos grupos. No apoyarlos, me refiero sino que apoyarlos en apreciar su lujo y que ellas mismas, yo digo lujo porque ahora aprendí que realmente es un lujo. Estas sí, piezas son lujo, no por lo caro que son, sino porque realmente desde que empieza hasta que termina, todo es una forma de lujo. Es un lujo que nos deberíamos de dar todos. Son piezas que, que al adquirirlas estamos adquiriendo tesoros. eh, sí, es y como pues, alta costura, todo hecho a mano, artesanal, es impresionante todo el trabajo que lleva. exactamente, sí. El año pasado me dieron un premio de lujo sostenible Ah, qué bien. en la rama textil. Y me acuerdo cuando yo mandé la aplicación, yo dije, lo único, cuando fui invitada a participar, yo dije, lo único es que yo no soy la tejedora. Ujú. Entonces, ellos me enviaron un cuestionario preguntando qué era lo que yo hacía, o cuál era mi participación en el textil.
Y yo dije, bueno, pues yo llevo tan, bueno, la historia esta de cuántos años llevo trabajando. Además que yo les teñía las fibras, que yo los mandaba, que yo los... entonces, pues ahí fue donde ellos me dijeron, bueno, usted está haciendo como un 80% del trabajo, ¿verdad? Aparte que las tejedoras. Y después buscar el mercado óptimo para esas piezas, que también eso es parte de, no es muy fácil, porque Sí, sí, las sí, son lindas, pero sí después cuesta moverlas, ¿verdad? Y como digo, no se puede acceder a cualquier tipo de mercado, sino que hay que buscar el mercado adecuado. He tenido muchísima suerte de encontrar este tipo de nichos o mercados, por llamarle mercados, pero son realmente una celebración de lo hecho a mano preciosas. Entonces, me invitan y participo y sucede de colaborar o de participar con gente de otras partes del planeta que están haciendo lo mismo en otros lugares y realmente es, bueno, ahí es donde me compensa todo y me motiva y me refuerza mi pasión por los textiles y sí. los tintes. Y, por ejemplo, tú tienes una tienda en Antigua, ¿verdad? En Guatemala. Si las personas van a Antigua, ¿pueden buscar tu tienda o cómo, o dónde pueden buscar tus prendas? Sí, tenemos una tienda en Antigua. No, yo empecé con capacitaciones, empecé en 2006 abrí una escuela que se llamaba Índigo Artes Textiles, en colaboración con otras personas que también están interesadas en textiles. Hicimos una escuela para enseñar tintes naturales, para enseñar tejido de telar de pedales, de telar de cintura. La idea era que personas artesanas textileras o tejedoras enseñaran a personas no tejedores como que estuvieran estudiando diseño o algo así o interesados en crear telas nuevas y también que las jóvenes indígenas tejedoras se dedicaran a diseñar telas también desde el principio y no solamente reproducir textiles que le habían sido heredados por su cultura, su mamá, su abuela, Sí, que es claro. lo que aprenden, ¿no? Porque aprenden así en cultura oral a repetir un poco lo que su mamá le está enseñando. Entonces yo quería como que las jóvenes se motivaran de nuevo con el fin de que las jóvenes se interesaran en continuar con el textil. Eso era una de las mayores objetivos de la escuela. Bueno, a ¿Y raíz cuánto de la tiempo duró esta escuela? Ya no la tienes, ¿verdad? No. no, ya no, por cuestiones económicas y porque realmente no encontramos más eco o más interés en personas de universidades extranjeras que venían a aprender. En Guatemala no encontré mucho eco sobre esto. Tal vez era la época, ¿verdad? Que no era, pues, en el 2006, como que todavía los tintes naturales y los tejidos de diseño todavía no estaba, bueno, ¿no? Y en Guatemala no existe una carrera de diseño textil. Ah, sí. Tampoco existe una carrera de diseño artesanal, solamente existe una carrera y solamente una universidad la tiene de diseño de interiores y la otra de diseño industrial. Entonces, como que pues no teníamos un campo fértil para la escuela y las jóvenes estaban más interesados en tal vez aprender eh, computación o alguna otra cosa más que tejido, ¿verdad? Para no seguir en lo mismo. Sí, claro. Y Los qué tintes, curioso, porque Guatemala, teniendo tantos textiles en su cultura y que no haya una escuela que enseñe eso, está interesante eso. exactamente, sí.
Es una lástima. Y bueno, pues esa era la idea de la escuela realmente, pero pues digamos que fracasamos un poquito en eso. Y al quedarme con todo el equipo, porque sí hubo bastante, me quedé con varios telares y varias, y todo el equipo de los tintes naturales y todo lo que se había dado, pues dije, bueno, este es mi momento de ponerme a producir. Y fue ahí donde nació Índigo como marca. Y entonces ahí empezamos a producir y a participar en diferentes eventos internacionales y siempre con los tintes naturales, porque eso ya no lo quité de mi producto, tirarme Eso está súper bien. Ay, creo que se está yendo. de ello. De hecho, aquí les escribí el Instagram de Olga, es @reicheolga, para que la busquen, Índigo por Reiche Olga. Y también si van a Antigua, a Guatemala, también pueden ir y buscarla por ahí sus creaciones. Y me quedó la duda, este textil que nos hablas de Cobán está hecho en telar de cintura, ¿verdad? En telar de cintura, Ay. sí. La mayoría Ah, de los textiles con los que trabajo son de telar de cintura. ok. También trabajo con telares naturales, imitando, no imitando, trabajando la gasa Ah, ok, ok, también. ok, wow. Entonces, como que me he enfocado mucho en la gasa, tanto en cintura como en el Y me telar de encanta, piel. en serio, me encantan tus estilos. Ok, entonces trabajas no solo con comunidades en Cobán, sino también en otras áreas de Guatemala, me imagino. Exactamente, en diferentes zonas donde encuentro gente que puede reproducir lo que estoy intentando sacar. Mm. Entonces, eso, ahí estoy como tratando de encontrar siempre cómo reproducir, muy siempre enfocada en lo que es lo tradicional y en lo que se está perdiendo, Ok, ok. dándole un enfoque, un enfoque de más versatilidad o de más utilidad a las cosas que se producen, pero siempre inspirada y enfocada en lo tradicional que se está perdiendo en Guatemala. Ah, sí está súper bien. Y por Porque ahí vi... eso Ah, perdón. es para mí, es lo mejor, porque no, con eso ya tenemos, ¿no? Yo creo que no tenemos necesidad de diseñar nada extra, porque ellos ya son unos maestros, ya ellos ya lo hacen y lo hacían de una manera tan linda que pues ya tenemos ahí todo un libro abierto. Sí, tienes razón. Y bueno, por ahí vi una publicación que tenías en donde decías que usaban fibras como recicladas o reutilizaban prendas. No sé si también utilizan este tipo de fibras o cómo es este trabajo que hacen. Sí, al trabajar con los tintes naturales y fibras orgánicas, decidí también incluir lo que era el reciclado. Cuando menciono que me quedé con los telares de la escuela, pues unas de las chicas que sí aprendieron ahí se quedaron trabajando conmigo cuando empecé a producción. Y bueno, ellas iban a un ritmo rapidísimo. Bueno, ya terminamos. Y yo diciendo, bueno, ¿qué más les doy para tejer? Y en eso vi un montón de bolsas de plástico que estaban ahí amontonadas y dije, pues vamos a tejer plástico y a ver cómo nos va. Y empezamos así. De pronto ya teníamos un montón de productos. Creamos bolsos, Ah, ah, qué bien. utilizamos fibras de cassette Fibra, para, como de los antiguos cassettes. y así, para crear Nos acercas un poquito más. no Ay, sé qué si, bonito se ve. bolsos de mano así grandes, con las bolsas negras y transparentes, y Wow. todo tejido en telares. Las asas se hacían también de tubos de bicicleta o de hule de bicicleta. Ah, sí, 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 como, ok, ok, sí, ya sé cuál. No sé si se ve. Ah, sí, sí se alcanza a ver, no sé los demás si lo alcanzan a ver. Eh,
Ah, Empecé también a tejer, a hacer de las bolsas pequeñitas, perdón, las bolsas pequeñitas también, hacer también esto, el hilo de índigo y la bolsa negra producía una bolsa azul como un o sea, clutch. usa también, tiene, o sea, es el hilo azul con índigo y aparte el plástico, ¿no? El plástico, sí, como Mm, trama. qué Entonces, lindo. le agregábamos cuero y eso, y entonces ya, pues ya se hacen las diferentes bolsos. Sí, Eso fue claro. los inicios en el 2008 de lo que es el reciclado de plástico, pero bastante. Luego ya empecé a cortar todos los pantalones de lona, que hay muchísimo, aquí se venden, le llaman pacas que Las vienen ropa patas, ¿verdad? en los mercados y entonces pantalones inmensos que nadie los va a utilizar, entonces pues los cortábamos y utilizábamos para hacer alfombras. Ah, qué bien. Sí, que esto realmente es como recrear lo que antes las abuelitas hacían, que no aquí, pero en otros países, en Europa y en Japón y en otros, hacían mucho lo que le llamaban ah, no me acuerdo ahorita cómo se llamaban estas alfombras, pero eran hechas de sábanas viejas y de todo, ¿verdad? Nada se desperdiciaba, todo se tejía. Y entonces, pues eso mismo se me vino a la cabeza que eso era la mejor forma de utilizarlo. Y entonces, y las alfombras fueron muy bien recibidas y funcionan perfectamente, duran mucho tiempo. Así que se convirtió pues en otro producto que teníamos y así. También otra cosa es que se desperdicia mucho textil aquí. Mm. Existe mucha producción del textil ya tanto de telar de cintura como el telar de pie, empezaron a hacer zapatos y bolsas y cosas así, pero cortaban los textiles. Ah, sí, hubo Entonces, mucha mucho, controversia, ¿no? Con ese tema. exactamente. Entonces a mí en eso me lastimó muchísimo y yo decía, pero no, que eso no es basura. Entonces empecé también como a tejer, a recuperar las randas, que es una puntada que se hace a mano para unir los lienzos y que es como una puntada decorativa que se utiliza en todos los textiles de Guatemala, sobre todo en los que se hacen con telar de pie. Entonces lo tiraba todo, estaba tirado y yo decía, no, no puede ser. Entonces lo empecé a aplicar en telares, en diferentes cosas y empezó a funcionar muy bien también, ya se ve, porque muchos eran con seda o con hilos muy bonitos y eso. Y así, Sí, recuperando para los, todo. para los que no sepan, hubo mucha controversia con diseñadores que estaban como tomando huipiles o los estaban cortando huipiles de Guatemala, muy bonitos, y los usaban para hacer zapatos o bolsas, y, o sea, y destruían en sí la pieza. Entonces hubo como muchísima controversia alrededor de esto. Y eso es a lo que se refería Olga, para que Sí, tengan el... sí, no, no, fue bastante, o sea, yo creo que ya pasó un poco la moda, aunque yo veo que todavía están haciendo muchas bolsas así, pues no, yo desde el principio, y eso sí me gustaría mencionar, siempre he querido que el textil sea producido de partir de cero. Todo el textil que yo utilizo es las mujeres lo producen a partir de cero. Es para ayudarlas a ellas a continuar con su tradición textil y también para generarles un ingreso, no para comprarles algo que yo encuentro en un mercado o algo así, sino siempre. Pues esa es una de las ideas que ha tenido y que Índigo o ojalá empezamos y ahora Índigo siempre ha tenido eso como una norma, ¿no? El textil para apoyar y para mantener la tradición. Sí, eso está súper bien. Y bueno, me imagino que ha sido complicado dedicarte a los textiles y a lo artesanal en Guatemala, ¿o cómo ha sido tu experiencia? Bueno, al principio en mi época, no casi nadie que no era indígena o tejedora de telar de cintura
no existía. Existía el Museo Ixchel. Tenemos un museo y es una entidad privada, no es realmente una entidad pública, que se dedicaba a la exposición del textil tradicional. Sin embargo, como que no hubo mucho, sí se escribieron bastantes libros de investigaciones y toda, que la mayoría fueron hechas por gente de fuera. En Guatemala habían dos personas las que estaban trabajando en el Museo Ixchel, dos o tres personas, Bárbara Noque, Rosario Miralves. Ellas trabajaban en el museo y ellas se hicieron bastantes ediciones y mucha investigación sobre el textil tradicional. Sobre el textil en diseño o así, eso es otra cosa, porque en la época que yo estaba interesada, en los 80 no había nada, nada, nada. Eh, pero trabajar con las mujeres es muy enriquecedor y también quiero decir que no se necesita un idioma. Es una comunicación que se da muy bien. Yo fui contratada en México, en Oaxaca, para trabajar con grupos de la zona de Oaxaca porque las diseñadoras no podían trabajar con ellas porque decían, pues no, no podemos transmitir nuestro diseño. Y entonces me contrataron a mí porque me dijeron, es que tú ya estás haciendo eso con tus tejedores, entonces, ¿cómo? Y yo decía, pues no sé, yo solo trabajo con ellas con el textil, pero no necesito. Trabajé en Pinotepa de Don Luis, que casi no Ah, podían sí. hablar español, y me recuerdo que muy fácil comunicarme con ellas y trasladar el diseño de las diseñadoras, porque se me daba muy bien la comunicación con las artesanas, ¿no? Yo pienso que la técnica textil no tiene idioma, ¿verdad? Es Sí. como que se da muy fácil. Y bueno, eso ayudó muchísimo. Mi relación con las comunidades y con los artesanos y los artesanos, porque también el telar de pie en Guatemala era un mundo de hombres. Entonces, no existían mujeres tejiendo. Ahora ya tejen mujeres en telares de pedales, pero antes solo de hombres. Y se creía que solo los hombres lo podían utilizar, ¿verdad? Porque pues son bastante urdimbres muy grandes y no se pueden manipular tan fácilmente. El telar de cintura se puede llevar a cualquier parte. Bueno, así que el telar de pedales resultó ser como eh, para producción textil siempre ha sido el que más se utiliza en Guatemala, porque siempre se han vendido rollos de telas para producir ropa, para mandar fuera y todo. O sea, Guatemala, 70% de la población indígena, de ese 70% yo puedo asegurar que un 60% son artesanos y de ese tal vez un 80% son artesanos textiles. Qué Aunque increíble. ha decaído bastante, bastante, bastante. Y ahora, de pronto, cuando todo el mundo está empezando a buscar textiles hechos a mano y todo, gente que yo veo, ya no se encuentra. Mucha gente viene conmigo y me dice, es que no encontramos, o cómo le haces, o dónde, o nos puedes ayudar. Pero yo veo porque ya ha decaído, ya los artesanos vieron que no había mercado, que no había forma de vivir eso, entonces vendieron los telares, otros hasta nos dicen, yo lo usé para leña. ¿Cómo crees? Ya no, No. sí, sí, es como algo, es triste, pero al mismo tiempo yo pienso que si nos dedicamos a continuar haciendo esta labor de crear con textiles, no de crear, pero de hacer cosas con textiles de hechos a mano, podemos recuperar esa industria que es tan importante. O sea, la Sí. vestimenta es muy importante para el ser humano y en las culturas indígenas más. Y yo creo que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Sí, muy cierto. El textil es importante. Y bueno, ya para cerrar un poco, te voy a cambiar un poco el tema. Siempre hago una pregunta, como estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces siempre pregunto si significa algo la alquimia para ti.
tal vez sí, tal vez no, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Muchísimo, muchísimo. Yo cuando empecé a aprender sobre los tintes naturales, inmediatamente dije, esto es alquimia pura. Es alquimia. La verdad que eso es lo que es alquimia. Y en toda la vida tenemos muchas cosas son alquímicas. Entonces sí, tanto en los tintes naturales eso es una alquimia pura. ¿Y sientes que de alguna forma tu trabajo artístico te ayuda a sanar o te transforma mientras tú estás haciéndolo como persona también? Sí, exactamente. A mucha gente me dice, ay, pero tú, tu trabajo, yo veo que lo disfrutas. Y digo, claro que lo disfruto. Yo no en ningún momento me siento agobiada de lo que estoy haciendo porque todo siempre es regocijo total. Eh, Trabajar con ellas en las comunidades, el hilo, el teñir, el hilo, el ver los colores, cómo sale la magia. No, la verdad que no tengo ninguna, siempre es un placer, siempre, la Ah, eso verdad. está súper lindo. Y bueno, ¿tienes algún proyecto o en qué proyectos estás trabajando ahorita o qué planes tienes a futuro? Bueno, ahorita inmediatos a futuro, lo que tengo es que estoy participando en Stand en Mallorca, donde, Ay, como digo, este es el tercer evento que ellas organizan. El primero fue Texto México, después los dos han sido en Mallorca, esta vez también. Y ahí el público se llega y también los artesanos o los artistas que participan son personas que trabajan en su país de igual manera, rescatando, trabajando con lo mejor que se hace ahí, las técnicas ancestrales, recuperaciones, mucho en cuenta todo lo que es la sostenibilidad, pero no solamente la sostenibilidad del medio ambiente, sino en general, de la cultura, de la tradición, de todo lo hecho a mano, de lo excelente, de la excelencia en el trabajo manual. está súper bien. Y Y bueno, esta vez también he sido invitada a participar como índigo por Olga Raige en el Folk Art Market de Santa Fe. Esta ay, es la primera vez que voy como índigo a Santa Fe, no representando a una artesana, sino que voy con las creaciones que estoy haciendo con los diferentes grupos. esta feria es en junio, ¿verdad? En julio, del 4 al 10 de julio en Santa Fe, Nuevo México. Y la de Ay, stand es del 17 al 21 de junio en Mallorca. ok. Esta feria de Santa Fe es súper famosa, no sé si han oído hablar de ella, se llama Folk Art Market, ¿sí, no? Sí, Y Santa invitan a Fe, un montón de artesanos de todo el mundo con sus textiles hermosos. A mí me gustaría ir algún día, nunca he ido, pero para que no tengan el dato. Hacen sí, una vez a sí, es la verdad que es una fiesta de lo mejor de cada país. Entonces sí, pues, y es un orgullo ir como de Guatemala y no digamos como índigo esta vez, porque sí, siempre llevo artesanas de su lugar apoyándolas, pero esta vez voy con lo que yo produzco. sí, está increíble. Y bueno, ya ahora sí la última pregunta, ¿qué mensaje le darías a otros artistas o diseñadores, tejedores que quieren seguir sus pasiones y sueños? Pues uno, apasionarse con lo que están haciendo, creer mucho en lo que uno hace y ponerle todo el empeño y el gusto para hacerlo, porque yo creo que se puede. Yo, como digo, tengo una carrera de 38 años en textil, con textil tradicional hecho a mano, tanto de telar de cintura como de telar de pedales, los tintes naturales. eh, yo no creo que sea una moda, esto es una cosa que nosotros tenemos que adoptar como algo nuestro
porque pues, yo creo que es el futuro de la humanidad, seguir con lo que era de antes. Antes se aprovechaba todo, se respetaba todo y se utilizaba lo que había a la mano. Estaba así, ¿no? Y así no hay desperdicio, no hay injusticias, no hay, hay apoyo, hay colaboraciones. Yo creo que es una forma muy bonita y muy digna de colaborar con las personas y con nosotros mismos también. Sí, continuamos con nuestras tradiciones también, con todo lo Exactamente. ancestral que también tenemos aquí, tanto en Guatemala, en México, entonces sí, estoy de acuerdo. Y bueno, aquí nada más te voy a leer lo que escribieron. Tayet Sotzil dice, completamente de acuerdo en que los textiles en telar pueden volver a la vida cotidiana. Me encanta su trabajo. Felicidades a Reiche. Hola. Y Barujita dice que si nos puedes repetir las fechas de la Feria de Nuevo México. Creo que era del 4 al 10 de julio. Sí, exactamente. Ah, entonces Del déjame cual, lo anoto aquí. 10 al 5, del 5 al 10 es realmente. Yo voy a llegar al 4, del 5 al 10. Déjame lo anoto aquí. Ah, del 5 al 10 de julio. Y es en... Igual, pues ahora sí lo voy a anotar en es Nuevo México, bueno, lo puse al revés, pero bueno, es Santa Fe, Nuevo México, y este es Folk Art Market, aquí para que lo tengan los que en algún momento quieran ir. Yo espero ir algún día. Aquí está, listo. Y déjame ver si hay algún otro comentario. Creo que los demás sí los leímos un poco. Bueno, Barujita también dijo, cuando estabas comentando algo sobre los textiles, puso recuperar los textiles. Qué gran idea, sí debió ser muy duro y lastimoso verlo. Bueno, sí que también es verdad que las comunidades tienen muchísimo que aportarnos en cuanto a los diseños. También cuando hablábamos de alta costura, también hizo un comentario sobre la alta costura. Y Es bueno, no que sé es si... muy parecido a la costura, ¿no? Yo veo que la alta costura y los pasarelas de alta costura son muy apreciadas y muy vistas. Pues todo esto del textil hecho a mano y todo eso es lo mismo, solamente que se está hecho por comunidades indígenas en telar. Aún más todavía debería ser apreciado, porque es como los encajes que se hacían antes a mano. Todas estas cosas que se hacen a mano llevan mucho tiempo y son apreciadas en otros lugares. Aquí nosotros los tenemos ya como algo que se da, ¿no? Entonces, pero debería ser igualado a la alta costura. Yo siento que a veces son hasta procesos más laboriosos que la alta costura, porque muchos textiles son desde el hilado del algodón y después tiñen el algodón y después lo tejen y después, o sea, es como todo el proceso realmente desde la fibra hasta la prenda ya terminada y en alta costura no es tampoco tan, bueno, tan artesanal, entonces siento que debería tener hasta más valor. Exacto. Y luego también, digamos, a veces dicen, ay, sí, pero ese textil es muy caro. Y entonces, no, yo no creo que sea caro. Yo creo que es mucho más caro el precio que vamos a pagar por estar comprando textiles baratos y cosas baratas, porque eso afecta mucho más el medio ambiente, también los salarios que la gente está ganando por producir masivamente. O sea, también es un tema muy controversial lo de la vestimenta. Sí, es complicado. Pero bueno, nada más por último, ¿crees que nos puedas volver a enseñar el huipil azul que nos enseñaste hace ratito, para que lo vean más de cerquita? Esas de las que se tejen, esta es una Ok. comunidad de Alta Verapaz, no Cobán, no esta, sino otra que también trabaja unos calados y textiles. Siempre el hilo de índigo, este también, diferentes colores Este me de encanta. índigo y estos son de telar de cintura. Quería mostrarles una que fue hecha con un textil de reciclado de pantalones de lona. El hilo se recicló de pantalones de mezclilla, como dicen en México, y luego fue Wow. tejido en telar de cintura
por las mujeres. Pero lo tuvieron que deshacer completamente, ¿no? Porque para que quede tan ligerita Este, la tela, la... Sí, hay un proyecto aquí en Guatemala que se llama The New Denim Project, que están haciendo hilo de, bueno, hacen telas ellos, pero también hacemos, venden hilo también. Y yo pues empecé a usar el hilo de ellos hace, ¿cuándo empezaron? Y a tejerlo en telar de cintura o en otros telares, para seguir con la línea de también de lo reciclable, ¿no? Sí, claro, está increíble, me encantó. Sí, Igual porque es aquí, una hebra. Ellos lo pueden sacar en una hebra y a ellos una hebra no les servía mucho porque lo tenían que mezclar para hacer más gruesos. Entonces el de una hebra les parecía bien vendérmelo también. perfecto. Si aquí Así te que, pone Tayet Sotzil, te pone qué bellezas, felicidades increíbles. G. Moyea dice, me encanta tu trabajo. Barujita, bueno, Claudia de Barujita dice, los que hacen el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que hacen el hilo? En la eh, empresa que nos dijiste, ese es el New Denim Project, pero ok, realmente lo pueden encontrar como Iris, 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 a ver, ahorita lo anoto. o New Denim Project en inglés, así se llama, está en inglés Pero el nombre. están en Guatemala, ¿verdad? A ver, ahorita. Guate- New Denim. No me deja escribirlo bien, espérenme. Pro- New Denim Project. Es que me lo cambia el autocorrector. Y Project o Iris, ¿verdad? También. sí. Aquí está, ya se los anoté aquí. Igual, y listo, sí. Y bueno, listo. Creo que esas fueron todas las preguntas, pero muchísimas gracias, Olga. En serio, me encanta tu historia, todos tus proyectos, tus textiles, todo me encanta. Muchas gracias por compartirnos. E igual, bueno, para los que nunca se habían conectado, estas son unas entrevistas que estoy haciendo cada 8 días. Las hago los jueves a las 11 de la mañana, se llaman Caminos Alquímicos, entonces entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores para que nos cuenten sus historias y nosotros también nos inspiremos con ellas. Entonces ya puede ser por Instagram o puede ser por YouTube, como Sikuri Colors, con Z. Entonces, para que lo chequen también si quieren. Aquí alguien puso gracias, excelente entrevista, saludos de Oakland, California. Sí, Hola, Elisa. Elisa. Gracias, Elisa. Y Taller Sotzil, gracias, excelente invitada. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, Olga. No sé si A quieres decir ti, otra cosa o si no, ya. a ti muchas gracias. No, me encanta. Yo creo que estas entrevistas son muy, pues halagadoras y también ayudan a que conozcamos el trabajo de mucha gente que está metida. Sobre todo ahora hay bastante gente y me da mucho gusto que al fin tengo bastante competencia y bastantes compañeros y bastantes el camino, eso está bueno. Hubo una época que estaba yo como solita en el camino, Solita, entonces da gusto que haya gente y eso está bueno, está bien. Muchas gracias de por las la... primeras las precursoras, entonces está súper bien escuchar tu historia. Pues muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por estas entrevistas. Me parece bonito el nombre también, Caminos Alquímicos, así es. Sí, Y gracias a los participantes por estar aquí y tener paciencia. Es una larga historia, gracias, entonces cuesta un gracias poco por contarse. contarla en estas palabras. No, sí, pero nos contaste bastantes historias y creo que, no sé, entendimos mejor tu trabajo. Entonces eso está súper. Entonces nos estamos viendo pronto y gracias a todos. A todos, gracias. Hasta luego. Bye.